Pastas y noodles son productos basados en trigo, formados con una masa pero no esponjados. Los procesos de obtención son muy diferentes, como también los tipos de harinas utilizadas. Las recetas son muy sencillas, generalmente se hacen con harina y agua para la pasta, harina, agua y sal para los noodles orientales, y harina, agua, sal y huevo para los noodles norteamericanos. Pasta, o pastas alimenticias, son términos que describen un gran número de productos. Los términos quedan restringidos a los productos extruidos, que suelen hacerse con trigo durum. Esto elimina taxativamente los diferentes productos noodle. Aún así, con estas restricciones, el número de tamaños y formas que adoptan es asombroso. Algunos fabricantes obtienen regularmente 60-70 productos aproximadamente. Los tipos más comunes son los macarrones y el espagueti. El consumo de pasta está repartido por casi todo el mundo, pero varía ampliamente. El consumo en los Estados Unidos es de 7 libras por persona al año, mientras el consumo en Italia es unas 8 o 10 veces esa cantidad. La pasta no cocinada debe ser fuerte mecánicamente, de forma que conserve su tamaño y forma durante el empaque, tratamiento y transporte. Debe de ser también de color amarillo uniforme. La aceptación del consumidor ha estado fuertemente ligada al color amarillo, traslúcido y uniforme. Por el cocción en agua hirviendo, el producto debe mantener su forma y no abrirse o desmoronarse. Además, la pasta cocinada debe quedar firme al mordisco, cualidad que se llama al dente, y la superficie no debe ser pegajosa. El agua de cocción debe quedar libre de almidón. Finalmente, la pasta debe ser resistente al exceso de cocción. Proceso de producción. En principio, el proceso es sencillo. Se añade agua a la semolina para conseguir 31% de humedad. Se trabaja la mezcla para obtener una masa homogénea y luego se extruye por una boquilla, se deseca y empaqueta. En realidad, tanto el amasado como la desecación son más bien complicados. Con 30% de humedad, la masa producida es muy seca. Esa cantidad de agua es inferior a la mitad utilizada para una masa de panificación. Al amasar se forman bolas de masa de 1 pulgada de diámetro. El tamaño de las bolas es el diagnóstico de la cantidad correcta de agua. Exceso de agua produce bolas más grandes y hasta masa continua, mientras que la escasez de agua produce bolas más pequeñas. El amasado se realiza en amasadoras herméticas en ausencia de aire. El aire en la amasadora perjudica por 2 razones. Primera, al ser forzada la masa a la parte inferior del recipiente del extrusor, se disuelve el aire en la fase acuosa de la masa. Al salir la masa por la boquilla, desaparece la presión y pueden aparecer pequeñas burbujas en la pieza extruida. Estas pequeñas burbujas de aire hacen tomar a la pieza el aspecto opaco en lugar de traslúcido, lo cual interfiere con la percepción de color amarillo. Además, las burbujas de aire constituyen un punto de debilidad con el producto desecado. El segundo problema relacionado con la presencia de aire, concierne a la enzima lipoxigenasa. Todas las harinas tienen algo de actividad lipoxigenásica. En general los trigos durum se han seleccionado por su bajo nivel en esta enzima y contienen cantidades muy inferiores a las encontradas en los trigos comunes. Esta es una razón muy importante por la que la harina de trigo duro no produce pasta amarilla, la enzima decolora los pigmentos carotenoides, y para hacer esto la lipoxigenasa necesita ácidos grasos libres poliinsaturados y oxígeno. El grano, casi invariablemente contiene ácidos grasos libres, y por esto intentamos controlar la acción de colorante procurando que el contenido de oxígeno sea lo más bajo posible. Desde la amasadora penetra la masa a un sinfín, que la trabaja y comprime hacia el fondo del extrusor y la boquilla. Los efectos combinados de trabajos y compresión producen una masa lisa y homogénea que puede ser extruida. En el proceso se produce considerable cantidad de calor, por lo que el cuerpo del extrusor está encanizado para su refrigeración por agua. La temperatura de la masa se mantiene por debajo de los 45 grados centígrados. Como tanto la temperatura como la cantidad de agua son bajos, prácticamente no se produce expansión del producto al salir por la boquilla. Las boquillas son normalmente de bronce, aunque también se hacen de aceros inoxidables y forrados con teflón. El bronce rinde excelentes productos, pero tienden a desgastarse rápidamente. El producto es abrasivo y desgasta el bronce blando rindiendo producto deformados. Además, las boquillas de bronce han de ser limpiadas rigurosamente o congeladas cuando no están en uso. De no hacerlo, las bacterias de la masa producen ácidos que pican la boquilla, lo que también conduce a productos defectuosos.
Tanto las boquillas de acero inoxidable como las de teflón, son más lisas que las de bronce, por lo que la velocidad de producción es más rápida y el producto más liso, y el color resulta más amarillo. Sin embargo, el cambio de carácter de la superficie, también altera las características de cocinado. El producto es más tardado en su cocción, la penetración de agua es más lenta, y la superficie tiende a ponerse pulposa. El producto extruido contiene todavía un 30% de humedad, y ha de ser desecado hasta el 12% antes de conseguir estabilidad suficiente para el envío a su destino o almacenarlo. Si la desecación es demasiado rápida, puede cuartearse el producto. El cuarteamiento es la formación de pequeñas grietas como pelos en el producto que opacifican y disminuyen también su resistencia. El cuarteamiento es producido por contracción diferencial al eliminar el agua del producto. Por el contrario, si la desecación es demasiado lenta, también se pueden producir problemas. Los productos largos, tales como los espagueti, se estiran bajo su propio peso. Todos los productos se agrían o vuelven mohosos con tiempo suficiente. El procedimiento estándar de desecación es desecar rápidamente la superficie exterior de la pieza. Esto confiere resistencia y disminuye las ocasiones de crecimiento de mohos. Generalmente se elimina un 40% del agua total de la pieza al cabo de 30 minutos, produciendo una zona relativamente seca en el exterior, mientras que en el interior permanece húmedo. Esto a veces se le llama sage hardening o en español endurecimiento en forma de forro. Tras esa rápida desecación, viene un período de sudoración en la que el producto se mantiene en aire relativamente húmedo y se deja que la humedad de la pieza se uniformice. El tiempo es de unas 2-4 horas a 90% de humedad relativa. El período de sudoración es continuado por otro final de desecación lentas hasta 12%. Esta desecación final puede durar hasta 10 a 16 horas. Parece estar popularizándose la utilización de la energía de microondas para desecar la pasta. Las microondas tienen las ventajas de calentar el agua de la pieza uniformemente. Así no se producen los gradientes de sequedad/humedad que producen el cuarteamiento. Con microondas, el tiempo necesario es muy inferior. Es necesario desecar la pasta para el embarque y conservación. Sin embargo, el consumo de pasta fresca, cocinada sin desecación, será prueba convincente que la desecación no es en sí una operación deseable. Producción de noodles. Los noodles son un tipo pasta que normalmente se hace con harina, en lugar de farina o semolina, y se le añade sal a la harina y agua. El estándar de identidad de Estados Unidos para los noodles establece que han de estar hechos con masa de trigo y que tengan huevo. Los noodles secos deben contener menos de 13% de humedad y más de 5% de sólidos de huevo. Se cree que los noodles son originados de China, y todavía son alimento popular por toda Asia. Hasta el 40% del consumo de trigo en Asia es en forma de noodles. En general, los noodles orientales no contienen huevo. Los noodles frescos no son calentados antes de la venta y contienen un 35% de humedad. Por esto, se deterioran rápidamente a menos que se almacenen bajo condiciones de refrigeración. Después de 50-60 horas a temperatura de refrigeración, los noodles se oscurecen y se ponen mohosos. Para que sean bien aceptados por el consumidor, deben ser blancos o ligeramente amarillos. Se cree que el oscurecimiento en el almacenamiento es producido por la polifenol-oxidasa, la enzima que produce el pardeamiento de muchos frutos cortados. Los noodles frescos suelen tener fin a la sección transversal, lo cual permite ser cocinados rápidamente. Se hacen con harinas relativamente fuertes, y así pueden ser manejados en su forma húmeda. Esto produce en los noodles cocinados textura apropiada para morder. Los noodles húmedos se tratan con agua hirviendo antes de su venta. Tienen un 52% de humedad y, por lo tanto, vida de conservación muy corta, 40 horas a temperatura ambiente. La ebullición desnaturaliza la enzima polifenol-oxidasa y por eso no se oscurecen en el almacenamiento. Los noodles húmedos chinos se hacen con harina relativamente débil, harina de uso general, y kansui. El kansui compuesto por carbonato sódico y potásico que reemplazará al cloruro sódico de la receta. Los carbonatos producen una masa alcalina que rinde noodles fuertes con color amarillo brillante. El color procede de pigmentos flavonoides. Los noodles secos no se precocinan, sino que se forman con un 35% de humedad que luego se rebaja hasta 8110%. La desecación se hace tradicionalmente al sol, pero se puede realizar también bajo sequedad controlada. Como estos noodles están secos, se pueden manejar bien y tienen vida de conservación larga. Los factores de calidad principales de estos noodles secos son el color y la opacidad.
Los noodles mate, grises o pardos, se consideran de inferior calidad. Además, los noodles deben de tener forma uniforme y lados limpiamente cortados. A causa de la importancia del color, se utilizan generalmente harinas altamente purificadas. Los noodles fritos instantáneamente se cortan, ondulan, precocinan con vapor, se forman las raciones individuales y se descan friéndolos sumergidos en grasa hasta 500 a 8% de humedad. Se llaman ramen o ramyeon y se suelen envasar con aliños. Estos noodles tienen un sabor que los distingue por los otros noodles, probablemente porque mientras están siendo fritos, absorben un 20% de grasa. Para la buena aceptación de noodles fritos o ramen, deben de estar libres de enranciamiento. Los consumidores también prefieren el color blanco, lo que exige que la fritura se realice en muy corto tiempo a temperatura relativamente baja en aceite de buena cantidad. Cuando se cocinan por el consumidor los noodles en agua hirviendo, no debe separar grasa por el agua de cocción. Después de ser cocinados, deben presentarse relativamente resistentes al mordisco y con superficie firme y pegajosa. Como los noodles fritos están relativamente secos, tienen buenas cualidades de conservación, particularmente si se envasan para excluir el oxígeno y la luz. Los noodles al vapor y desecados, se precocinan con vapor a baja presión, se conforman y se descan hasta un 10% de humedad. La desecación se practica generalmente al sol en horno de convección. Como están secos se conservan bien, aproximadamente un año. Este tipo de noodles requiere tiempo más largo de cocinado que los noodles desecados de tamaño familiar. El sabor y estructura difieren de los noodles fritos o secos.